Muy bien. Vamos a hablar de las órdenes mendicantes. Los que injustamente nos causan tribulaciones, insultos, deshonra, estrecheces, dolores, tormentos, martirios y muerte, son nuestros amigos, y debemos amarles mucho, porque gracias a ellos tenemos vida eterna. Esto lo dijo San Francisco de Asís. Anteriormente dijimos que las nuevas corrientes filosóficas provenientes del mundo musulmán causaron gran impacto en la teología cristiana occidental. Próximamente veremos algo de ese impacto. Pero antes de continuar con ese tema, debemos detenernos a narrar los orígenes de un fenómeno sin el cual no es posible entender el curso que siguieron la Iglesia y la teología occidentales. Se trata de las órdenes mendicantes. Como hemos dicho anteriormente, al tiempo que las cruzadas llegaban a su término, se estaban produciendo profundos cambios en la vida política y económica de la Europa occidental. El crecimiento de las ciudades y del comercio había dado origen a una nueva clase, la burguesía, que se mostraba cada vez más pujante. El comercio y la artesanía comenzaron a sustituir a la tierra como fuente de riqueza. Esto a su vez estimuló la economía monetaria, de modo que el dinero circulaba más libremente y el simple trueque se volvía menos común. Ahora bien, la economía monetaria, al mismo tiempo que tiene la ventaja de permitir la especialización de la producción y de aumentar así la riqueza colectiva, tiene las desventajas de hacer los tratos comerciales menos directos y humanos, y de producir diferencias crecientes entre ricos y pobres. Para cada mercader rico, cuyo nombre conocemos, había centenares de pobres cuya condición se hacía más difícil por los cambios que estaban teniendo lugar en la economía. Por tanto, no ha de extrañarnos que en los siglos XII y XIII la cuestión de los méritos relativos de la riqueza y la pobreza se plantee nuevamente. El impacto de la nueva situación puede verse en el caso de Pedro Baldo o Valdés, del movimiento iniciado por él. Aunque muchos de los documentos que se refieren a él son relativamente tardíos y por tanto dudosos en cuestiones de detalles, lo esencial de la historia confirma lo que hemos dicho acerca de la importancia de las nuevas condiciones económicas para entender el auge que tomó el ideal de la pobreza en el siglo XIII. De hecho, Pedro Baldo aparece como precursor de San Francisco, con la gran diferencia de que en su época la Iglesia no estaba todavía lista a aceptar los nuevos ideales, como lo estaría una generación más tarde, al aparecer el santo de Asís. Pedro Baldo parece haber sido un mercader relativamente exitoso en Lyon cuando escuchó narrar la leyenda de San Alejo. Según esa leyenda, el joven Alejo había abandonado su hogar para dedicarse a la vida ascética y lo hizo con tal dedicación que varios años después regresó sin ser reconocido y pasó el resto de sus días pidiendo limosna ante la puerta de su propia casa. Solo al morir, cuando se le encontraron encima documentos que lo identificaban, sus familiares supieron de quién se trataba. Conmovido por aquella historia, Baldo decidió dedicarse a la pobreza y la predicación. Pero el arzobispo de Lyon no se lo permitió, y entonces Baldo apeló a Roma. Allí se produjo un diálogo curioso que narra uno de los protagonistas. Se trata del teólogo Map, nombrado por el Papa para examinar la ortodoxia de Baldo y sus seguidores. Primero les propuse unas cuestiones sencillísimas que nadie tiene derecho a ignorar, sabiendo que el asno que come carne no come lechuga. ¿Creéis vosotros en Dios Padre? Creemos, respondieron. ¿Y en el Hijo? Creemos. ¿Y en el Espíritu Santo? Creemos.
y en la Madre de Cristo? Creemos. Aquí todos gritaron burlándose, y los valdenses se retiraron confusos, y con razón. La burla se refería a que Map había atrapado a Baldo y sus seguidores en un subterfugio, llevándolos a declarar que María era madre de Cristo y no madre de Dios, como lo había promulgado el Tercer Concilio Ecuménico. Lo que sucedía era sencillamente que Map y los suyos se ufanaban de sus conocimientos teológicos y se burlaban de quienes, por falta de esos conocimientos, podían caer en una trampa. Sobre esa base se les prohibió predicar a menos que su obispo se lo permitiera. Puesto que éste ya había dado muestras de su animadversión hacia Baldo y sus seguidores, tal permiso no era de esperarse. De regreso en Lyon, Baldo y sus discípulos se negaron a aceptar la decisión de su obispo y continuaron predicando. En el 1184, un concilio reunido en Verona los condenó, pero a pesar de ello los valdenses persistieron en su pobreza y su predicación. Durante algún tiempo se esparcieron por diversas ciudades, pero a la postre la persecución fue tal que se vieron obligados a refugiarse en los valles más retirados de los Alpes. Allí se les reunieron poco después los restos del movimiento de los pobres lombardos, muy semejante al de los valdenses, y también perseguido por la jerarquía eclesiástica. Debido a su historia, quienes se refugiaron en aquellos escondites no sentían aprecio alguno hacia Roma y el resto de la jerarquía eclesiástica. Cuando en el siglo XVI se produjo la Reforma Protestante, algunos predicadores reformados establecieron contacto con los valdenses, quienes aceptaron su doctrina y se hicieron así protestantes. En sus orígenes, el movimiento franciscano fue muy semejante al de los valdenses. El propio Francisco pertenecía, al igual que Baldo, a una familia de mercaderes. Su padre, Pietro Bernardone, pertenecía a la nueva clase que había surgido poco antes gracias al comercio. Al igual que Baldo, Francisco pasó los primeros años de su vida en los intereses y ocupaciones comunes a jóvenes de su clase social. Su verdadero nombre era Juan o Giovanni, pero su madre era francesa y los intereses comerciales de su padre lo llevaron a establecer contacto estrecho con Francia. Giovanni tenía alma de trovador y por ello aprendió la lengua del sur de Francia, cuyos trovadores eran famosos. A la postre se le conoció en Asís por el apodo de Francisco, es decir, el pequeño francés. Ese apodo es el nombre por el que lo conocieron sus seguidores y que él hizo famoso. Francisco tenía más de 20 años cuando se produjo un cambio notable en su vida. Poco antes había regresado de una expedición militar al sur de Italia. Ahora, tras haber sufrido varias enfermedades que casi le costaron la vida, solía retirarse a una cueva donde pasaba largas horas de meditación y de lucha consigo mismo. Un buen día, sus antiguos compañeros de juego lo vieron en extremo feliz, como hacía tiempo que no lo veía. ¿Por qué te alegras?, le preguntaron. Porque me he casado. ¿Con quién? Con la señora Pobreza. Lo que había sucedido era que, tras larga lucha, el joven Francisco había decidido seguir el camino que antes habían tomado Pedro Baldo y los muchos ermitaños y ascetas que habían renunciado a las comodidades y honores del mundo. Cuando su padre le daba dinero, inmediatamente iba y buscaba a algún pobre a quien regalárselo. Sus vestimentas no eran más que unos viejos harapos. Si su familia le daba nuevas ropas, éstas seguían el mismo camino que antes había tomado el dinero. En lugar de ocuparse de los negocios textiles de su padre, Francisco pasaba el tiempo alabando las virtudes de la pobreza ante cualquier persona que quisiera escucharlo, o reconstruyendo una capilla abandonada, o disfrutando de la belleza y armonía de la naturaleza. Su padre, exasperado, lo encerró en un sótano y apeló a las autoridades.
Estas pusieron el caso a disposición del obispo, quien por fin falló que, si Francisco no estaba dispuesto a usar mejor de los bienes de su familia, debía renunciar a ellos. Esto era precisamente lo que nuestro joven quería. Renunciando a su herencia, dijo: «Escuchadme bien todos. Desde ahora no quiero referirme más que a nuestro Padre que está en los cielos». Acto seguido, para mostrar lo absoluto de su decisión, se quitó las ropas que llevaba, se las devolvió a su padre y partió desnudo. Tras dejar a su familia, Francisco marchó al bosque. Allí lo asaltó una banda de ladrones, quienes al verlo vestido tan solo con la túnica que un ayudante del obispo le había echado encima, le preguntaron quién era. «Soy el heraldo del gran rey», les contestó. Ellos, entre burlas y risas, lo golpearon y lo dejaron tirado en la nieve. Por algún tiempo Francisco se dedicó a llevar la vida típica de un ermitaño. Su única compañía eran los leprosos a quienes servía y las criaturas del bosque con quienes se dice que gustaba hablar. Además, se dedicó a reconstruir la vieja iglesia llamada de la Porciúncula. A fines de febrero de 1209, el evangelio del día sacudió todo su ser. «Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento». Mateo 10, 7 al 10. Aquellas palabras le dieron un nuevo sentido de misión. Hasta entonces, la preocupación principal del monaquismo había sido la propia salvación, y los monjes huían de todo contacto con gente que pudieran apartarlos de la contemplación religiosa. Pero el movimiento que Francisco fundó fue todo lo contrario. Él y sus seguidores irían precisamente en busca de las ovejas perdidas. Su lugar de acción no estaría en monasterios apartados del bullicio del mundo, sino en las ciudades cuya población aumentaba rápidamente, entre los enfermos, los pobres y despreciados. Para ello era necesario ser pobre, y serlo con todo el gozo que da la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Lo primero que Francisco hizo fue abandonar su retiro y regresar a Asís, donde se dedicó a predicar. Las burlas e insultos no faltaron, pero poco a poco se fue reuniendo en derredor de él un pequeño núcleo de seguidores cautivados por su fe, su entusiasmo, su gozo y su sencillez. Por fin, acompañado de una docena de seguidores, decidió ir a Roma para solicitar que el Papa, a la sazón Inocencio III, lo autorizara a fundar una nueva orden. El encuentro entre Francisco e Inocencio debe haber sido dramático. Inocencio era el papa más poderoso que la historia había conocido. Según veremos más adelante, a su disposición estaban las coronas de los reyes y los destinos de las naciones. Frente a él, el pobrecillo de Asís, a quien poco importaban intrigas de la época, y cuya única razón para querer conocer al emperador era pedirle que promulgara una ley prohibiendo la caza de mis hermanas las avecillas. El uno altivo, harapiento el otro, el papa confiado de su poder, el santo del poder del Señor. Se cuenta que el pontífice recibió al pobrecillo con impaciencia. «Vestido como estás, más pareces cerdo que ser humano», dijo. «Vete a vivir con tus hermanos». Francisco se inclinó y salió en busca de una pocilga. Allí pasó algún tiempo entre los puercos, revolcándose en el lodo. Después regresó a donde el Papa, con toda humildad se inclinó de nuevo y le dijo: «Señor, he hecho lo que tú me mandaste. Ahora te ruego que hagas lo que yo te pido». De haberse tratado de otro Papa, la entrevista habría terminado allí mismo. Pero parte del genio de Inocencio estaba precisamente en saber medir el valor de las personas y unir los elementos más dispares bajo su dirección. En aquel momento, el franciscanismo naciente estuvo en la balanza,
como una generación antes lo había estado el movimiento de los valdenses. Pero Inocencio fue más sabio que su predecesor, y a partir de entonces la Iglesia contó con uno de sus más poderosos instrumentos. De regreso a Asís, con la sanción del Papa, Francisco continuó su predicación. Pero el movimiento no se detendría allí. Pronto fueron muchos los que pidieron ingreso a la orden, por todas partes de Italia y Francia, después por toda Europa. Los hermanos menores, que así se llamaban los frailes de Francisco, se dieron a conocer. A través de su hermana espiritual Santa Clara, Francisco fundó una orden de mujeres, generalmente conocida como las clarisas. Aquellos primeros franciscanos estaban imbuidos del espíritu de su fundador. Iban por todas partes cantando, recibiendo vituperios gozosos y predicando y mostrando una sencillez de vida admirable. Francisco temía que el éxito del movimiento se volviera su ruina. Los franciscanos eran respetados y existía siempre la tendencia a colocarlos en posiciones tales que flaqueara la humildad. Por ello, el fundador hizo todo lo posible por inculcarles a sus seguidores el espíritu de pobreza y de santidad. Se cuenta que cuando un novicio le preguntó si no era lícito poseer un salterio, el santo le contestó: cuando tengas un salterio, querrás tener también un brevario, y cuando tengas un brevario, te encaramarás al púlpito como un prelado. En otra ocasión, uno de los hermanos regresó gozoso y le mostró a Francisco una moneda de oro que alguien le había dado. El santo lo obligó a tomar la moneda entre los dientes y enterrarla en un montón de estiércol, diciéndole que ese era el lugar que le correspondía al oro. Preocupado por las tentaciones que su éxito colocaba ante su orden, Francisco hizo un testamento en el que les prohibía a sus seguidores poseer cosa alguna y les prohibía también buscar cualquier mitigación de la regla, aunque fuese por parte del Papa. En el capítulo general de la Orden del 1220, dio una prueba final de humildad. Renunció a la dirección de la Orden y se arrodilló en obediencia ante su sucesor. Por fin, el 3 de octubre de 1226, murió en su amada iglesia de la Porciúncula. Se dice que sus últimas palabras fueron: «He cumplido mi deber. Ahora, que Cristo os dé a conocer el vuestro. Bienvenida, hermana muerte». Santo Domingo era unos 12 años mayor que San Francisco, pero puesto que su actividad como fundador de una nueva orden fue posterior, hemos decidido relatar su historia después de la del Santo de Asís. Fue en la pequeña aldea de Caleruega, cerca de Burgos, en el centro de Castilla, donde Domingo nació. Era hijo de la ilustre familia de los Guzmán, cuya torre se alza aún hoy en el centro del poblado. Su madre, Juana, era mujer de gran fe, acerca de la cual se cuentan todavía en Caleruega varios milagros. En todo caso, desde muy joven, Domingo y sus hermanos se formaron en un ambiente cristiano. Tras unos 10 años de estudio en Palencia, se unió al capítulo de la Catedral de Osma como uno de sus canónigos. 4 años después, cuando Domingo tenía 29 años, el capítulo adoptó la regla monástica de los canónigos de San Agustín. Según esta regla, los miembros del capítulo catedralicio vivían en comunidad monástica, pero sin retirarse del mundo ni abandonar su ministerio para con los fieles. Recuérdese que, según vimos anteriormente, era la época en que España se incorporaba al resto de la cristiandad occidental. Es muy posible que esto haya sido uno de los factores que llevaron a adoptar la regla de San Agustín. En el 1203, Domingo y su obispo Diego de Osma pasaron por el sur de Francia, donde nuestro canónigo se conmovió al ver el auge que tenía la herejía de los cátaros o albigenses y cómo se trataba de convertirlos a la fuerza. Además, se percató de que el principal argumento que tenían los albigenses
era el ascetismo de sus jefes, que contrastaba con la vida muelle y desordenada de muchos de los prelados y sacerdotes ortodoxos. Convencido de que aquel no era el mejor medio de combatir la herejía, Domingo se dedicó a predicar la ortodoxia, unió su predicación a una vida de disciplina rigurosa e hizo uso de los mejores recursos intelectuales que estaban a su alcance. En las laderas de los Pirineos fundó una escuela para las mujeres nobles que abandonaban el catarismo. Además, alrededor de sí reunió un número creciente de conversos y de otros predicadores dispuestos a seguir su ejemplo. Su éxito fue tal que el arzobispo de Tolosa les dio una iglesia donde predicar y una casa donde vivir en comunidad. Poco después, con el apoyo del arzobispo, Domingo fue a Roma, donde a la sazón se reunía el Cuarto Concilio Laterano para solicitar de Inocencio III la aprobación de su regla. El Papa se negó, pues le preocupaba la confusión que surgiría de la existencia de demasiadas reglas monásticas. Pero sí les dio autorización para continuar la labor emprendida, siempre que se acogieran a una de las reglas anteriormente aprobadas. De regreso a Tolosa, Domingo y los suyos adoptaron la regla de los canónigos de San Agustín y después, mediante una serie de constituciones, adaptaron esa regla a sus propias necesidades. Quizás llevados por el impacto del franciscanismo naciente, los dominicos también adoptaron el principio de la pobreza total, para sostenerse solo mediante limosnas. Por esa razón, estas dos órdenes, y otras que después siguieron su ejemplo, se conocen como órdenes mendicantes. Desde sus inicios, la orden de predicadores, que así se llamó, la fundada por Santo Domingo, tuvo el estudio en alta estima. En esto difería el santo español del de Asís, quien, como hemos dicho, no quería que sus frailes tuvieran ni siquiera un salterio y quien en varias ocasiones se mostró suspicaz del estudio y las letras. Los dominicos, en su tarea de refutar la herejía, necesitaban armarse intelectualmente y por ello sus reclutas recibían un adiestramiento intelectual esmerado. En consecuencia, la orden de predicadores le ha dado a la Iglesia Católica algunos de sus más distinguidos teólogos, aunque, como veremos más adelante, los franciscanos no se les han quedado muy a la zaga. Tanto la orden de predicadores como la de los hermanos menores crecieron rápidamente en casi toda Europa. Pero la fundada por Santo Domingo tuvo una historia mucho menos accidentada que la de San Francisco. Desde el principio, los dominicos se habían dedicado al estudio y a la predicación, particularmente entre los herejes. Para ellos, la pobreza no era sino un instrumento que facilitaba y fortalecía su testimonio. Por tanto, no tuvieron mayores dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias cuando el crecimiento de la orden requirió que ésta tuviera propiedades y que el ideal de pobreza fuese en cierto modo mitigado. Además, pronto se instalaron en las universidades, pues esto se seguía de su inspiración inicial. En esa época, los dos centros principales de estudios teológicos eran las nacientes universidades de París y Oxford. En ambas ciudades, los dominicos fundaron casas y pronto tenían profesores en las universidades. En Oxford, esto sucedió cuando Roberto Bacon, quien ya era profesor, decidió hacerse dominico y continuó en la enseñanza. En París, el proceso fue algo más turbulento, pues cuando en el 1229 hubo una huelga universitaria, los dominicos se negaron a tomar parte en ella y continuaron las clases en su convento. Cuando la universidad abrió sus puertas de nuevo, el maestro dominico que había estado enseñando en el convento continuó como profesor universitario. El otro campo en el que los dominicos se distinguieron fue la predicación entre musulmanes y judíos. Entre los seguidores del profeta, su más famoso predicador fue Guillermo de Trípoli, y entre los hijos de Abraham, San Vicente Ferrer.
Ambos tuvieron gran éxito, aunque en ambos casos parte del resultado de su predicación se debió al uso de la fuerza por los cruzados con los musulmanes en Trípoli y por los cristianos contra los judíos en España, donde San Vicente predicó. Al igual que los dominicos, los franciscanos se distinguieron tanto en su labor misionera como en su presencia en las universidades. Las misiones habían sido siempre una de las pasiones de San Francisco, quien varias veces trató de partir a tierras infieles y quien por fin logró predicarle al sultán en Egipto. Siguiendo su ejemplo, los franciscanos emprendieron una labor misionera de increíble alcance. De hecho, fueron ellos quienes, tras siglos de olvido, volvieron a tomar en serio el mandato de Jesús de serle testigos hasta lo último de la tierra. Como ejemplo de esa labor, podemos tomar a Juan de Montecorvino, quien después de ser legado papal en Persia y Etiopía, y tras breve obra misionera en la India, se dirigió hacia China. Poco antes ese país había sido conquistado por los mongoles, quienes habían establecido su capital en Cambaluc, hoy Pekín. Tras sus enormes conquistas y el caos que produjeron, los mongoles se mostraban interesados en establecer relaciones cordiales con el resto del mundo y estimular el comercio. Como hemos señalado anteriormente, en toda esa zona había ya algunos cristianos nestorianos, pero ahora, con los nuevos contactos con el occidente, comenzaron a llegar al país cristianos procedentes de Italia y de otras regiones europeas. Primero llegaron los comerciantes, de los cuales el más famoso, aunque no el primero, fue Marco Polo. Poco después fueron enviados los primeros misioneros, entre los cuales se contaban algunos dominicos y muchos franciscanos. Guillermo de Trípoli, el famoso predicador dominico, partió para China con otro fraile y con Marco Polo, que regresaba al oriente. Pero las dificultades del viaje lo hicieron desistir de la empresa. En el año 1278, otros 5 misioneros franciscanos fueron enviados a China, pero su paradero nos es desconocido. Por fin el franciscano Juan de Montecorvino llegó a Cambaluc con una carta del Papa y comenzó la obra misionera en esa capital. Su éxito fue tal que a los pocos años tenía varios millares de conversos. Al recibir noticias de tales resultados, el Papa lo nombró arzobispo de Cambaluc y le envió otros 7 franciscanos para que lo ayudaran como obispos de otras sedes. De aquellos 7, solo 3 llegaron a su destino, lo cual es indicio de los peligros que el viaje entrañaba. Aunque el lejano oriente fue el campo en que los misioneros lograron resultados más notables, fue entre los musulmanes donde el mayor número de ellos laboró. Este había sido un interés del propio San Francisco y a través de los siglos su orden lo ha mantenido vivo, hasta tal punto que los franciscanos que han perdido la vida en ese campo misionero se cuentan por millares. Al seguir el ejemplo de los dominicos, los franciscanos se instalaron en las universidades, donde llegaron a tener profesores de gran renombre. Hasta cierto punto esto constituía un cambio en la política trazada por el fundador, quien siempre receló de los estudios y los libros. En el año 1236, un profesor de la Universidad de París, Alejandro de Jales, decidió unirse a la orden y así los franciscanos contaron con su primer cátedra universitaria. A los pocos años, había maestros franciscanos en todas las principales universidades de Europa Occidental. Todo esto no se logró sin grandes luchas, tanto internas dentro del franciscanismo como externas contra algunos miembros de las universidades que se oponían a la presencia de los mendicantes en ellas. Particularmente en París, el franciscano Buenaventura y el dominico Tomás de Aquino tuvieron que enfrentarse a la oposición de maestros seculares tales como Guillermo de Saint-Amour. En su purga con los mendicantes,
los seculares llegaron a atacar no solo su derecho de formar parte de las universidades, sino también la validez de sus votos de pobreza. De este modo, la pobreza se volvió una cuestión debatida en las universidades y profesores tales como Buenaventura sostuvieron disputas académicas acerca de ella. Sin embargo, el principal cambio en la política trazada por San Francisco fue el que tuvo lugar con respecto a la práctica de la pobreza. Como hemos señalado, el fundador sabía que lo que les exigía a sus seguidores era duro y por tanto hizo todo lo posible para asegurarse de que después de su muerte los franciscanos no tratarían de mitigar la regla de pobreza. Pero como se cuenta que le dijo Inocencio III al santo, los altos ideales de Francisco solo podrían cumplirse por seres sobrehumanos. Con el crecimiento de la orden, se fue perdiendo el espíritu sencillo de su fundador, al mismo tiempo que se hizo necesario organizar el movimiento. Esto, a su vez, requería propiedades, y no faltaron quienes se las donaran a los franciscanos. Pero la regla de 1223 prohibía que los franciscanos tuvieran propiedad alguna, y esa pobreza debía ser no solo individual, sino también colectiva. Lo que Francisco deseaba era evitar el enriquecimiento de su orden, como había sucedido con el movimiento cluniacense. Para asegurarse de que el principio de la pobreza absoluta se cumpliera a cabalidad, insistió él en su testamento y explícitamente prohibió que se le pidiera al Papa mitigación alguna de la regla. Poco tiempo después de la muerte del santo, aparecieron en la orden dos partidos. Los rigoristas insistían en la pobreza absoluta en obediencia a las instrucciones de San Francisco. Los moderados arguían que, dadas las nuevas circunstancias, era necesario interpretar la regla menos literalmente, de modo que la orden pudiera llevar a cabo su ministerio al hacer uso de las propiedades que le fueran donadas. En el 1230, el Papa Gregorio IX declaró que el testamento de San Francisco no tenía valor de ley sobre los franciscanos, quienes por tanto podían pedirle a Roma que modificase la ley de pobreza. En el 1245, Inocencio IV acudió al subterfugio de declarar que todas las propiedades en cuestión pertenecían a la Santa Sede, aunque los franciscanos disfrutaban de su uso. A la postre, aún esa ficción fue abandonada y la orden del Pobrecillo de Asís comenzó a tener vastas propiedades. En el entretanto, el partido de los rigoristas adoptó posiciones cada vez más extremas. Para ellos, lo que estaba teniendo lugar era una gran traición. Pronto algunos de entre ellos adoptaron las ideas de Joaquín de Fiore y las aplicaron a su situación. Joaquín de Fiore, monje cisterciense de la generación anterior a San Francisco, había propuesto un esquema de la historia que, según él, se basaba en la Biblia. Este esquema consistía en 3 etapas sucesivas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La era del Padre, que va desde Adán hasta Cristo, duró 42 generaciones. Luego, puesto que Dios ama el orden y la simetría, la edad del Hijo ha de durar también 42 generaciones, y puesto que en el Nuevo Testamento se perfecciona la obra de Dios, esas generaciones han de ser todas iguales. Contando a base de 30 años por generación, Joaquín llegaba a la fecha del 1260 como el momento en el que terminaría la edad del Hijo y se inauguraría la del Espíritu. En esa nueva edad, la vida religiosa llegaría a su culminación. Ahora bien, en cada edad Dios ha levantado heraldos de la era por venir. En la edad de Cristo, los que señalan hacia la época del Espíritu Santo son los monjes, cuya pobreza y castidad les dan un nivel de vida más espiritual que el del común de la gente o aún de los dirigentes eclesiásticos. Algunos de los franciscanos rigoristas abrazaron estas ideas. Se acercaba el año 1260.
Los altos ideales franciscanos parecían negarse a cada momento, tanto por los franciscanos moderados como por el Papa y el resto de la jerarquía eclesiástica. Luego, a fin de mantener vivos esos ideales, los rigoristas adoptaron el esquema de Joaquín, que les daba la esperanza de estar viviendo en los últimos tiempos de dificultades, poco antes de la alborada de un nuevo día, cuando sus ideales serían reafirmados. Con el nombre de espirituales, aquellos franciscanos comenzaron a predicar las doctrinas de Joaquín de Fiore. Esto conllevaba la aseveración de que el Papa, el resto de la Iglesia y hasta los demás franciscanos eran creyentes de nivel inferior, que se quedaban en la edad de Cristo, mientras que ellos, los espirituales, eran la Iglesia del Espíritu Santo. Uno de los propulsores de tales ideas era el ministro general de la Orden, Juan de Parma, y por algún tiempo pareció que el franciscanismo seguiría la ruta de los valdenses y rompería toda comunión con el resto de la Iglesia. Pero el próximo ministro general de la Orden, San Buenaventura, logró combinar un espíritu místico semejante al de San Francisco con la más estricta ortodoxia, y de ese modo la mayoría de los franciscanos se reconcilió con la jerarquía eclesiástica. Juan de Parma y sus principales seguidores fueron recluidos en conventos, pero aparte de esto, no se les persiguió mientras Buenaventura vivió. Después de su muerte, hubo un nuevo brote de los espirituales, quienes fueron perseguidos hasta que desaparecieron. Uno de los más altos ideales de la época que estamos estudiando fue el de una pobreza absoluta, a imitación del Señor, quien no tenía dónde reclinar la cabeza. Nadie encarnó aquel ideal como lo hizo San Francisco, pero a la postre los seguidores del pobrecillo de Asís se pelearon a causa de sus riquezas. Los discípulos del santo, que amaba a la hermana Agua y al hermano Lobo, acabaron por insultar, atacar y perseguir a sus hermanos de religión. Como Inocencio bien había visto, los ideales del pobrecillo eran demasiado altos para la realidad humana.